Nadie que haya servido a Fujimori pues, tiene legitimidad porque ha servido a una dictadura. ¿Ok? Esa es una especie de verdad revelada que no se puede cuestionar. Uh-huh. Pero no ha pasado lo mismo con los que sirvieron a la dictadura de Velasco. Se han convertido en maestros de la democracia. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B. Otra vez, ¿cómo están? Hoy día tenemos con nosotros al doctor Humberto Abanto, abogado. ¿Cómo estás, Humberto? Ignacio, muy bien. Un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. Entenderás porque hay un montón de temas que conversar. Vamos a ver hasta dónde llegamos en la conversación. Y el primero creo que tiene que ver con algo que está pasando, que es coyuntura, y que es un tema difícil de entender para quienes no saben de política pública, de leyes, de normas. Y es una explicación más o menos didáctica, legal, si es que se puede, de este conflicto, este choque que ha habido en el Ministerio Público, en la Fiscalía, entre la fiscal Patricia Benavides y la fiscal Delia Espinosa. ¿Cómo nos explicas así en breve esto? Y yo te voy preguntando después. Sencillo. Es una lucha que estamos librando contra un sistema que ha sido tomado ideológicamente en el país. Ya. ¿No? Y si se dan cuenta, esto en realidad es una repetición, pero sin la intensidad que tuvo en su momento de lo que se hizo con Pedro Chávarri. Uh-huh. Aunque yo tengo gruesas críticas al señor Chávarri, que nunca ha explicado por qué puso a Rafael Velabarba, sacó a Hamilton Castro, puso a José Domingo Pérez, nunca ha dado una explicación razonable. Uh-huh. Hay por ahí rumores de que hubo un intercambio de banderitas, de banderines con Gorriti para que lo dejaran tranquilo. Uh-huh. Hay quienes dicen que entregó el arma por la cacha y Gorriti lo único que hizo fue poner el dedo en el gatillo y dispararle. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento tenían un poder inmenso. O sea, el control que había de parte del gobierno sobre los medios de comunicación hizo que recibió como 300 portadas. Increíble. O sea, Chávarri es como el primer capítulo de esta toma que tú llamas ideológica del sistema. De la conservación, porque ya la habían tomado. Uh-huh. O sea, con Pablo Sánchez queda claro, ellos tenían el control del Ministerio Público. Cuando tú conversas con ellos o los escuchas hablar Pablo Sánchez, Chávarri, y tú ya los tienes mejor mapeados a jueces y fiscales, ninguno parece un ser ideologizado. Parecen como si fueran magistrados que hablan legalmente. Sin embargo, yo entiendo, y creo que te sigo, detrás de esta realidad hay esto que tú llamas una ideologización del sistema. ¿Cómo lo explicas? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, este es un proceso que comienza en realidad con Alberto Fujimori. Uh-huh. O sea, en el Perú siempre ha existido, bueno, no tanto como siempre, los hijos del general Velasco, ¿no? Son los caviares. Ya, son los caviares. Y son producto de un ayuntamiento entre el velasquismo y la Compañía de Jesús, que ha sido su gran protectora. Hay que recordar que cuando el padre MacGregor toma la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingresa toda esta gente, que termina tomando la academia, entonces se convierten en sabios, se convierten en especialistas, ¿no? Y estos especialistas han tenido mala suerte en la política. ¿Quiénes serían los primeros? La fuente originaria de la izquierda caviar es el Partido Socialista Revolucionario. Uh-huh. Paréntesis para que lo entiendan porque te sigo y estos son datos, es decir, la intelectualidad que acompaña a Velasco es la intelectualidad de la izquierda de San Marcos y la Universidad Católica. Mirko Lauer, Francisco Moncloa, Francisco Landa, Henry Peace, todos ellos, toda esta maquinaria velasquista jesuítica, uh-huh, ¿no? Que tiene inclusive la bendición del Monseñor Bambarén, que fue uno de sus grandes promotores. Hay que recordar que Bambarén logra derrotar y convertir en un imbécil injustamente a un hombre que había obtenido la espada de honor como era el general Armando Artola, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y lo expectora del Ministerio del Interior con la bendición de Juan Velasco. Y es más, complementando lo que tú dices de esta alianza medio extraña entre jesuitas, Estado militar y académicos, el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización, es movido por profesores de la Universidad Católica de San Marcos como burócratas del Estado prácticamente, y era un sistema de propaganda política de Velasco. Y destacados periodistas que son el faro de la moralidad nacional fueron empleados de SINAMOS. Esa historia
no se cuenta, no se escribe, y son hechos y datos y nombres absolutamente reales. Ahí no hay conspiración de por medio. No, es que José Ignacio, es que es un tema gracioso. Nadie que haya servido a Fujimori pues tiene legitimidad porque ha servido a una dictadura. ¿Ok? Esa es una especie de verdad revelada que no se puede cuestionar. Pero no ha pasado lo mismo con los que sirvieron a la dictadura de Velasco. Se han convertido en maestros de la democracia. Dan clases de democracia. Han llegado al Tribunal Constitucional, porque cuando cae Velasco, viene Morales Bermúdez, hay un general leal a Velasco, el general Leonidas Rodríguez Figueroa, que forma un partido, el Partido Socialista Revolucionario, que trata de ser el partido del velasquismo. Y por ejemplo, César Landa fue miembro, Walter Albán fue miembro del Partido Socialista Revolucionario. Y claro, después salen, como fracasa el partido, porque son unos fracasados en política, se hacen los independientes. Y además los expertos, los sabios. ¿No? Y se cuelan, porque por ejemplo Landa tuvo la habilidad de convertirse en el asesor de Aurelio Pastor durante el gobierno de Alan García en la Comisión de Constitución, que le sirvió para ganar la confianza que después lo llevó al Tribunal Constitucional y le consiguió los votos, porque él no tenía los votos para llegar. Él lo fue mendigando por aquí y por allá, pero contó con el apoyo de Aurelio, a quien sorprendió, me imagino, en ese momento. Volvamos a Fujimori, porque ha sido excelente irnos hacia Velasco. Ya, está entonces, buenísimo. Esta gente comienza a armar sus ONG, sus centros de estudio. Uno de los más importantes fue DESCO. De acuerdo. Entonces vino la revista Que Hacer, que fue una revista muy buena. O sea, no puede discutir muchas cosas, pero una muy buena revista. Y luego se van multiplicando los centros, estas organizaciones no gubernamentales, estos institutos, como se llama. Comienzan a tener cierta presencia y se convierten en la intelectualidad. De eso pasan a tener influencia en los medios de comunicación. Con Belaúnde ahí ese crecimiento se va dando. Con Alan García tienen alguna fuerte influencia. El primer Alan tiene, digamos, a Carlos Franco y al IEP, al Instituto de Estudios Peruanos, como a Kotler y de estos tótems, ¿no? Como consultores. Franco es uno de los responsables de la estatificación de la banca en 1988. Entonces, cuando todo van madurando y van ocupando espacios, pero no tienen éxito en la política. Entonces van siempre parasitando. Aparece Fujimori, que se convierte en la némesis de Mario Vargas Llosa, que grave error de los candidatos por postular desde mucho antes se desgasta, porque agarra clímax de un 60%, 3 meses antes de que comiencen las elecciones y termina teniendo 27%, o sea, porque no tuvo timing. Pero Fujimori aparece y Fujimori aparece desnudo. Claro. Entonces Francisco Landa y otra gente se pegan a Fujimori, y hay que recordar que el primer gabinete de Fujimori es un gabinete filocaviar. Están Fernando Sánchez Albavera, ex diputado del Partido Socialista Revolucionario, está Carlos Amati León, está Gloria Helfer, ¿no? Sí. El primer Fujimori tiene eso, y parece que ese tic no se le quita. Y entonces cuando toma el Poder Judicial y el Ministerio Público en 1992, constituye la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que presidía el señor José Lepiani, el almirante Lepiani. Y la almirante Lepiani tuvo como segunda en la Comisión Ejecutiva a Eda Rivas, que fue ministra después de Toledo, ministra de Justicia de Toledo, creo de Humala, no me acuerdo bien. Esposa de Diego García Sayán. Esposa de Diego García Sayán a la sazón en ese tiempo. Y comienzan con de Lepiani los contratos para la Comisión Andina de Juristas y para el Instituto de Defensa Legal. Entonces hay una continuidad, una primera conclusión interesante es, hay una continuidad ideológica en todos los que han tenido poder en estos centros de investigación, institutos de investigación, y que luego se montan encima del sistema de justicia, digamos. Es que se dan cuenta de algo. En un Estado democrático, el poder, valga la redundancia, más poderoso
Es el sistema de justicia. Es el sistema de justicia. Claro, te quita la libertad o te la deja. Te quita la libertad, la vida o la propiedad. Así es. Eso es lo que puede hacer el sistema de justicia. Así es. ¿No? El Estado puede no darte una carretera, o sea, el Ejecutivo puede no darte una carretera, el Legislativo puede dar una mala ley, pero el Poder Judicial te puede quitar la vida, la libertad o la propiedad. Es el poder más poderoso. Sin ninguna duda, valga la redundancia. O sea, es así. Entonces se dieron cuenta de que siendo impopulares, sus proyectos fracasaban. Un éxito tuvieron. 2 éxitos han tenido en realidad desde el 80 hasta acá. Alfonso Barrantes, que tenía formación aprista, él no viene del velasquismo. Y entonces tenía un cierto manejo especial de la relación con el pueblo, que era distinto porque los otros, que eran Pis, todos ellos no eran pues populares, no tenían un gran arrastre, ¿no? Pis era un hombre que murió lleno de envidia de Barrantes, porque ciertamente él era más laborioso que Barrantes. Barrantes era un poco flojo, desaparecía, y quien hacía el trabajo de la municipalidad era Pis. Me imagino que le había molestado, pues que él hacía el trabajo y Barrantes se llevaba los aplausos. Y así es la cosa. Y el segundo fue Villarán. Y en los 2 casos fueron clamorosos fracasos de gestión, ¿no? Para no hablar de la corrupción de la señora Villarán, ¿no? Claro. Que dicho se pasó, ella no forma una organización criminal. Todo lo demás sí. Y van tomando posiciones, y con García, con la Restauración Democrática, Toledo los mete. Antes los mete Paniagua, que siempre fue un criptocomunista dentro de Acción Popular, ¿no? Luego viene Toledo, y se ve la presencia pues de García Sayán, una vez como ministro de Justicia, después como canciller, ¿no? Con Paniagua, ministro de Justicia, con Toledo, canciller, y comienzan a poblarse, y comienzan a tener posiciones de poder, y entonces comienzan a copar el Estado, ¿no? Y si uno ve la generación a la que pertenecen, todos son estudiantes universitarios en los 70s. Claro, y todos eran velasquistas. Así es. ¿No? Con una afiliación socialista, velasquista. Pero dan lecciones de democracia. Es que ahí viene la segunda conclusión. La segunda conclusión es difícil de aceptar, pero es ¿por qué se vuelven legítimos, entre comillas? Porque los valores que defienden son los valores que se vuelven legítimos para el establishment. No tanto así. Hay una cosa que es peor en el Perú. En el Perú, además, ellos son los parientes pobres de la plutocracia peruana. Pero esos aprendieron a leer. La plutocracia peruana es orgullosamente analfabeta. Entonces, como ven que sus primos saben leer, piensan que sus primos son genios. Entonces les comen las ideas. Y por eso es que puedes encontrar también liberprogres, como se les dice, gente que, diciéndose liberal, es absolutamente deferente ante las torpezas y mentiras del pseudo-progresismo, ¿no? Claro, ahora, pero en todo caso, estamos entrando en el terreno que te la doy, es así. También creo que hay una mirada muy interesante de la falta de formación intelectual o el purismo intelectual de la derecha, por mucho tiempo. Es que en Perú no hay derecha, José Ignacio, no te engañes. En el Perú hay plutocracia. Claro, la plutocracia es otra cosa. Sí. O sea, son unos burros cargados con plata que creen que los otros son unos genios, entonces les entregan sus medios de comunicación. Y cuando tú revisas a los 25 años hacia atrás los editoriales del diario El Moquercio, por ejemplo, vas a ver quiénes escriben. Entonces te vas a dar cuenta que, salvo pues Federico Salazar, Mario Ghibellini, que escribe brillantemente, a mí me gusta mucho el artículo de los sábados, para mí de Mario es como la misa dominical, ¿no? Entonces, Pero el comercio ha tenido pues etapas históricas, ¿no? Y de hecho la familia Miró Quesada ha tenido tanta historia por tantos lados que efectivamente creo que, o sea, no es que esté en desacuerdo con el diagnóstico de que hoy en día el comercio ha dejado de ser hace una 20 entidad. Años. Claro, exacto. Entrega entrega las páginas editoriales y el enfoque de su medio lo ha perdido a esta vertiente ideológica. Porque, insisto, el gran orgullo de nuestra plutocracia nacional es su ignorancia. Ellos solo saben hacer plata, ¿no? Entonces, desprecian las ideas, desprecian la política. Si tú ves, a diferencia de Colombia, por ejemplo, donde la burguesía participa en la política abiertamente, en el Perú los plutócratas mandan a sus empleados a hacer política.
o a sus socios minoritarios. Mm. Como los otros tienen ideas, hablan complejo, parece que son inteligentes. Entonces, no. No, es que mi primo sí sabe leer, yo no. Yo hago plata, pero yo tengo plata, pero él sí sabe leer, entonces hay que darle el periódico para que escriba el artículo. Sí, y así pasó. Claro. Ahora, igual yo te digo... Mandaron a sus hijos a educarse con ellos. Claro. Es que, ¿sabes qué? Al final sigue siendo para mí, y como complemento, no como, como oposición, porque estoy de acuerdo con tu diagnóstico histórico, digamos. Tengo sí la tingencia de que la familia Miro Quesada y tenía un ánimo intelectual muy fuerte de muchas décadas, y por lo tanto, más que plutocracia, ha sido una élite que más bien, en algún momento, creo yo, efectivamente entregó su línea editorial a ideales. Discúlpame, José Ignacio, confusos, pero, ¿no? Salvo Raxo, yo no encuentro un intelectual de valía en ese grupo. Salvo Raxo, que era un hombre, ¿no?, brillante. Dame otro como Raxo. Sí, bueno, y lo que iba a decir era, el tema ideológico es otra conversación, podríamos hacer otro programa con eso, porque yo sí repito, los valores que ahora defienden, porque tienes razón, la plutocracia no tiene valores, no piensa muchas veces, el valor del trabajo y el valor de hacer plata y maximizar ingresos, pero claro, justicia social, derechos humanos, defensa de las minorías, libertades absolutas que no existen, ¿no?, garantismos con respecto a tal cosa, todo ese rollazo que es filosofía de los años 50, 60, es lo que se compran estos académicos de los 70s, 80s, y es lo que llevan a la política en los 2000, 2010, 2020. ¿no? Es que se van también a ver, en los 70 aparece en Francia, esto es importante porque la gente cree que no hay ninguna relación, pero tiene total relación. La ideología es una visión del mundo, como lo explicó Plejanov, ¿no? Tu ideología es la visión del mundo, es como ves tu mundo. Y todos tenemos una ideología, hasta el que piensa que no tiene una ideología. ¿Ok? Yo, por ejemplo, adhiero a los grandes valores de la Ilustración, pero a lo que genera esta época de esplendor de la humanidad que se llama la modernidad. Pero la modernidad en los 70 se inicia un movimiento que se llama la posmodernidad, con Derrida, con Foucault, ¿no? Entonces, comienza el primer gran problema. Mientras el pensamiento ilustrado nos habla de la búsqueda de la verdad, estos nos dicen que la verdad no existe, sino que son solo juegos de palabras. Exacto. La pérdida de la objetividad. Y detrás de estos juegos de palabras, Foucault dice, hay juegos de poder. O sea, todos son relaciones de poder. Entonces hay una serie de micro dialécticas que crea esto. Y entonces, esta idea no prende en Francia, pero curiosamente viaja al otro continente. Viaja a América y prende en la Academia Norteamericana. Hasta convertirse en el pensamiento hegemónico que estableció la política de la cancelación entre los años 2010 y 2020, claro, y 22, que gracias a ellos ya comenzó a ceder, pero que están resistiendo a sangre y fuego. Entonces, este tema, tú mandas a tus hijos a estudiar allá, y tú no sabes lo que les van a dar, el paquete CKD que les van a meter en la cabeza. Claro. Al final, en el fondo, y lo más potente de este, hay que decirlo, maléfico sistema de pensamiento, es su relativismo. Porque como tú bien mencionas, es una vez que dejas que lo objetivo y la verdad sea algo real, sino que se convierta simplemente en un juego de palabras o una percepción subjetiva, el relativismo moral ya no te permite afianzarte en nada, ¿no? El cambio se vuelve absoluto, puedes ir y volver de cualquier verdad. Es que todo es lo mismo, como en el tango Cambalache. Sí. Entonces, ese punto no se puede perder de vista porque eso aqueja a las élites. O sea, en Estados Unidos ha pasado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo porque tomaron la cabeza de las familias. O sea, hoy tú tienes una mayoría de estudiantes pro-palestinos que son WASP, o sea, son White Anglo-Saxon and Protestants, pero son pro-palestinos. Y creen en la intifada y creen que Israel debe ser desaparecido, por ejemplo. ¿No? Entonces, por dar solo un ejemplo. Entonces, todas esas cosas han venido aquí, pero como siempre en el Perú llegan tarde. Entonces llegaron aquí y estos metieron todo este cuento y desaparecimos a la pobreza. Porque el gran problema del Perú es la pobreza, sí, ¿no? Pero ya no, pues porque lo importante son el tema de las minorías
de La todas las desigualdad, clases. la O sea, desigualdad. el DEI, ¿no? Todo eso vino con ellos. Se acogieron ese discurso ¿para qué? Para obtener la financiación de los organismos internacionales, de los cooperantes internacionales, para tener a USAID, para tener la financiación de la UE, para tener la financiación de Soros, que al final descubrimos que era un estafador porque la plata que daba era la plata de USAID, ¿no? Entonces, Además es todo un mecanismo. Pero es un te das mecanismo cuenta, pero con financistas, con ideología, con estados y pero con lo que hay que darse consultores. cuenta de lo importante, la negligencia de las fuerzas democráticas que caen en el engaño que provoca Fukuyama en 1992. Claro, ya todo está bien. O sea, cuando ya está, El ya sistema- ganamos. Ese es el sistema final. La Ya democracia ganamos. es la última La democracia etapa y de el la capitalismo historia. ya ganaron. No hay más ideas. Olvídense de las ideas, vamos a hacer un negocio, chicos. Listo, Claro. se acabó. Entonces todo el mundo abandonó la lucha de las ideas. Y esta gente, los damnificados de la demolición del muro de Berlín, se pusieron a trabajar, se reconvirtieron en ambientalistas, feministas, defensores de los gordos, defensores de los chatos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Y está perfecto porque hemos llegado de la historia y de los temas ideológicos y de fondo a este momento, hoy, 2025, sistema de justicia tomado. tomado, Ideológicamente tomado. pero ojo, dos preguntas rápidas. ¿Tú crees que el péndulo está virando? Claro, eso es normal. A ver, yo estoy aterrado. Porque Ya. este exceso se parece mucho a los excesos de la República del Weimar. Ya. Y este exceso está provocando AfD en Alemania. De acuerdo. ¿no? Que sí es preocupante. El discurso de AfD es muy preocupante. Y entonces yo temo que, como siempre nos pasa siguiendo a Vico, con el Corsi Sí. y Recorsi, Sí. de aquí vamos a irnos hasta el otro lado y vamos a repetir el siglo XX. Porque en el siglo XX tuvimos esto a comienzos, en los 30 reaparece, curioso, ¿no? Reaparece y no se calma el mundo hasta 1945. Entonces lo que yo temo es que los años de mi vejez van a ser absolutamente Apocalípticos. inquietantes. No, yo no soy apocalíptico, pero van a ser inquietantes porque yo creo en la democracia, yo creo en las libertades de pensamiento. A mí me han visto defender a gente que no piensa como yo. Y me han visto defenderla con intensidad, porque yo creo en esos valores. O sea, yo creo en el valor de la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión. Creo que la democracia es valiosa porque es un sistema de gobierno que trae consigo el riesgo de que gane el que tú no quieres si tú no haces nada. Por lo tanto, tienes que hacer para que no gane el otro. Eso se olvidó. Muy interesante. He tenido conversaciones últimamente del otro lado. O sea, que no son opuestas en el 100%, sino son las debilidades de la democracia, ¿no? Eso es una tontería. Hasta qué punto la democracia es débil, ya no soporta el análisis, ya pasó su época. Estamos viendo ¿Cuál es la alternativa? la esencia La autocracia. congénita. Regresamos a Esparta. O sea, otra vez Atenas y Esparta, y claro, Esparta parece eficaz. Pero lo que la gente tiene que entender, y eso es que la democracia es costosa, es verdad. Porque tengo que tener jueces, tengo que tener fiscales, tengo que tener parlamentarios, tengo que tener funcionarios públicos. Las dictaduras son muy económicas, en apariencia. Las democracias son más baratas que las dictaduras cuando se hacen las cuentas al final. De acuerdo, totalmente Ese es de el acuerdo. problema. Sí. Pero hoy hay un embelezo con Bukele que ya está enseñando, ya enseñó los dientes. Como lo vaticité, es el Fujimori millennial. Es el Fujimori millennial y de ascendencia árabe. No tiene ascendencia nipona, tiene ascendencia árabe. La segunda pregunta, entonces el péndulo se va, ¿tienes miedo? Yo estoy de acuerdo. No tengo miedo porque voy a tener que seguir peleando. Se me peleaba con esto, solo tengo que pelear al otro lado. De acuerdo. Está este temor, digamos, de quién vendrá después. La segunda parte de mi pregunta es, entonces, en el Perú, cuando ves este sistema de justicia ya aterrizando este caso de Patricia y Delia... Es la toma de un castillo. Pues lo he dicho así. O sea, ellos han tomado algo que nos pertenece a todos. Hay una pelea para que lo dejen. Y están resistiendo. Y ya llegan a perder el sentido del ridículo. Porque, o sea, que una persona mande 3 solicitudes de aclaración a una orden que es absolutamente clara. ¿Qué ha pasado con eso? La señora Espinosa, cada vez que le mandan que cumpla, dice, pero explíqueme tal cosa, pero acláreme tal otra, pero acláreme tal otra. Entonces, hay dos cosas. O esto es tinterillaje puro y duro, o la señora tiene un déficit de comprensión lectora que es para llorar. No, es tinterillaje. O sea, es una estrategia
De aletazo de abogado. Pero se pierde la manotazo de vergüenza. abogado. Pero el problema es que se está Pierde perdiendo la vergüenza. Claro, claro, claro. ¿No? Y entonces vemos, por ejemplo, al Papa de esta gente decir: yo no voy al Congreso y si me llevan por la fuerza van a haber consecuencias. ¿Qué cosa hacer? ¿Va a bombardear el Palacio Legislativo? Una pregunta con respecto a la gente que está detrás, porque ya lo que nos están viendo, que está buenísima la conversa, deben estar pensando ya, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos conspiradores? ¿Quiénes son los que están manejando y digitando a la Delia y al Vela y al José Domingo Pérez y al otro? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Porque, ojo, son jueces y fiscales, no intelectuales, no ideólogos. No, pero a ver, todo el mundo tiene una línea de pensamiento. Y si además se le han lavado la cabeza, si le han lavado el cerebro. A ver, por ejemplo, persecución a las fuerzas militares. Y eso surge con ¿quiénes entrenaban, quiénes educaban, quiénes enseñaban derecho internacional penal a los jueces? Y les enseñaban mal, porque además nunca revisaron por completo las cosas. ¿Quiénes? El IDL. ¿Quién litigaba las causas contra el Estado y contra los militares? IDL daba cursos de derecho internacional. Sí, sobre crímenes contra la humanidad, derecho internacional público. Ok, claro. Sobre crímenes contra la humanidad. ¿Quién hacía? ¿Qué cosa, ¿Cómo va a pensar ese juez? Claro. Y cuando tú le planteas una idea distinta, la computadora le butea. A mí me han contestado cosas jocosas en las sentencias cuando le he dicho: oiga, Nuremberg, 1945. Convención sobre imprescriptibilidad, 1968, que se remite a Nuremberg. Los principios de Nuremberg son 7. En ninguno de los principios de Nuremberg está la retroactividad de las normas penales. Es más, el propio Tribunal de Nuremberg dice que el derecho internacional penal respeta el principio nullum crimen, nulla pena sine lege, no como un principio, no como solo una limitación legal, sino como un principio de justicia universal. Pero acá se ha aplicado el Estatuto de Roma, el Estatuto para la antigua Yugoslavia y el Estatuto para Ruanda. Es decir, 2002, el de Ruanda 1994 y el de la antigua Yugoslavia 1993, a hechos que se produjeron entre 1980 y 1992. Entonces, ¿cómo salió eso? Hay jueces que han hecho, y universidades, aquí llamo la atención de la Universidad de San Marcos, universidades que han aceptado tesis sobre la retroactividad de las normas del derecho internacional penal. ¿Y por qué? Y las han aprobado. ¿Cuál es el argumento filosófico, jurídico, para decir: no importa si esto ya pasó, regreso y juzgo de nuevo hacia atrás? ¿Cuál es? Uno de los elementos destructores de los grandes valores del derecho penal. La Ilustración trajo 4 cosas importantes. El triunfo de la razón, la búsqueda de la verdad, es decir, la ciencia, la necesidad, la persecución del progreso, la búsqueda de alcanzar el progreso, y el humanismo. Por eso es que el derecho penal de la modernidad, del derecho penal de la Ilustración, está cargado de presunción de inocencia, prohibición de la tortura o de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Contra el absolutismo monárquico. Así está prohibido, está prohibida la prueba obtenida ilícitamente. Todo eso es fruto de la modernidad, fruto de la Ilustración. Claro. A esto ha seguido la teoría de la victimización, del retribucionismo y del punitivismo, y junto con eso el derecho penal del enemigo. A ese yo lo tengo que destruir. O sea, a él no lo puedo recuperar. Gunther Jacobs, no lo podemos recuperar. Es enemigo, es hostis humanis. Entonces, lo tenemos que destruir. Para él no hay garantías, para él no hay nada. Tenemos que aniquilarlo. Entonces, eso es lo que ha imperado, porque los primos hermanos ideológicos del Sendero Luminoso hicieron la Comisión de la Verdad y educaron a los jueces que han juzgado a nuestros militares y policías. Esa es la verdad. Bueno, y esta victimización de la que hablas tú termina en este garantismo. No, cuidado. Yo sí, la Ilustración es garantista. Lo que hay es una inversión. Voy a darte un ejemplo muy sencillo. Si tú vas a un juicio, y por eso es que me preocupa el retroceso que viene, porque yo escucho a profesores de derecha decir cosas como: hay que regresar al antiguo modelo, la reforma del Código Procesal Penal es un fracaso porque el crimen ha crecido. El crimen no ha crecido por los procesos penales, el crimen ha crecido porque la policía estaba haciendo otra cosa, estaba persiguiendo políticos en vez de perseguir criminales.
¿no? Porque mientras, a ver, si la DIVIAC era la división de investigación de alta complejidad, es decir, la que tenía que vencer al crimen organizado, ¿cómo es que el crimen organizado ha crecido y hemos gastado 150 millones de soles? ¿Por qué no me explica eso el señor Corchado, que habla de abogángsters? Yo hablo de poliladrones. Claro, la DIVIAC se Los convirtió poliladrones, ¿por qué no nos explican qué pasó con estos 150 millones de soles La DIVIAC para vencer al crimen organizado? Claro, la DIVIAC se convirtió en una organización que investiga políticos. Se dedicó a investigar políticos y yo me pregunto si esa condescendencia con el crimen organizado que le ha permitido crecer en el Perú, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal, tráfico de drogas, etcétera, que han prosperado en el Perú, fue gratuita. Porque ya que nos gusta tirar sospechas, yo también puedo tirar sospechas, ¿no es cierto? O sea, digamos, todos podemos tirar sospechas. ¿Qué dicen ustedes? Usted no solamente puede tirar sospechas la izquierda caviar. Claro. Ya, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esto crecía? Mientras tú te perseguías a los políticos porque querías tomar el poder, el crimen organizado crecía. Curioso que lo mismo ha pasado en México, donde se habla de un maridaje entre Morena y los cárteles de la droga en México. ¿Es un método? ¿No será un nuevo método esto? Entonces, pero vienen a decirnos que hay que regresar al juez instructor. Yo le pregunto a una persona, ¿de verdad usted cree que tiene posibilidad de salvarse si lo meten en un proceso penal en el que el juez lo investiga, el fiscal lo acusa y un procurador le pide una reparación civil y los tres tienen la posibilidad de arrinconarlo? Y usted solo tiene a su abogado, que como en mi caso estudió en la Universidad Federico Villarreal. Claro. O sea, eso es todo lo que tiene. ¿Qué posibilidades tiene de ganar? Ninguna. No tiene ninguna posibilidad de ganar. O sea, hay que tener cuidado porque la derecha viene trayendo vuelve como los Borbones, sin aprender ni olvidar nada. No. Porque yo creo que la siguiente batalla va a ser para evitar la barbarie, el limitar a Bukele. Bukele muestra el éxito que para mí es la paz de las tumbas. O sea, tengo 50.000 personas detenidas, ¿cuántas has condenado? Muy pocas. Pero han visto que tranquila está pues si yo meto presos a todos, esto se pone muy tranquilo también. Claro. Claro, habría que ver las cifras ahí, evidentemente, pero sí. Hay que revisarla. Ahora, cuando te decía yo lo del garantismo, quizás usé mal el término, ¿dónde nace, que hay un factor ideológico aquí, dónde nace esta especie de protejamos al delincuente y al terrorista, sí, ¿no? Frente al ciudadano, digamos, que en verdad lo dejas vulnerable? Claro, pero ese es un mal garantismo. No es el garantismo, por ejemplo, de un hombre como Ferraioli, que es un hombre muy inteligente, que tiene unas grandes ideas. Eso es un pseudo garantismo, ¿no? ¿Por qué? Porque me genera negocio. No es un problema solo ideológico. En el medio hay dinero. O sea, si yo hago aparecer crímenes de lesa humanidad, voy y pido a los cooperantes para vencer a ese caso. Claro. Entonces le invento crímenes contra la humanidad a fulano, a mengano y a quien yo quiera. ¿No? Vamos. Preguntémonos en manos de quién han estado todas las agencias de seguridad en el Perú en los últimos 14 años. Porque todo el mundo lo agarraban al pobre Santibáñez de piñata, y antes al otro ministro, etc. Perdón. ¿Quién ha tenido de vida? ¿Quién ha tenido su cámara? ¿Quién ha tenido el Ministerio de Interior? ¿Quién ha tenido el Ministerio de Defensa? ¿Quiénes han sido los ministros? Porque esto no empezó ayer. No, claro. ¿Quiénes fueron los ministros que crearon un caso de crímenes contra la humanidad contra la subunidad de acciones tácticas de la Policía Nacional del Perú? Se llama Carlos Basombrío y su viceministro Rubén Vargas. Inventaron un caso de crímenes contra la humanidad. Pero yo me alucino con eso, porque es como... No, pero sí. Es que lo que pasa es que no nos dicen. Y persiguieron a gente de la Dijimín. ¿Qué se hacía? Los famosos operativos combinados. Claro. Dijimín captaba información, sabía que iba a haber un golpe de alguna banda criminal, no de esas organizaciones criminales que ellos inventan. Las bandas criminales recibían la información, pasaban la voz a la Divinco, que era la División de Investigación contra el Crimen Organizado, que competía y de verdad sí funcionaba, competía contra la DIVIAC, y a SWAT para el combate urbano. Entonces se iban a hacer un operativo preventivo. Los tipos disparaban, nuestros SWAT son extraordinarios, meten 2 tiros en 1.6 segundos. O
se llama el tiro de vida. Yo lo he visto a mis defendidos, son espectaculares. O sea, un delincuente que dispara con los ojos cerrados no va a poder, pues, Claro. Y esa es la idea, que nuestra policía esté lista para repeler el fuego de los delincuentes. Para reducirlo, claro que sí. Entonces salió un congresista irresponsable a decir cómo es posible que mueran los delincuentes y no mueran policías. No, sí. Aquí pasa algo malo. No, hay, que decir, morir los policías. hay que decir quién fue, porque ese fue Gino Costa, que ahora está vinculado al Partido Libertad Popular del Partido Morado, y que es una afirmación y juntos inaceptable. tejieron esto que eliminó los operativos preventivos. ¿Eso en qué año fue? 2016. Ah, sí, 2016. Ahora, yo les pido que ustedes miren las estadísticas y vean, 2016, la línea de crecimiento del crimen violento en el Perú. Y van a ver que es así. ¿Cuál es la causa para mí? La supresión de los operativos preventivos, los operativos combinados preventivos. Inteligencia policial, investigación criminal y combate urbano. Y todo esto termina siendo, volvemos al inicio, un tema de plata, tú lo has mencionado muy bien, plata de cooperación técnica, claro, plata, número uno, ideologización del sistema. De plata se vuelve rentable a ideologizar. Que se vuelve rentable, y además al final, como te decía yo, puede haber gente que se cree el cuento, porque siempre hay que se cree el cuento y el que quiere plata, ya está. Y es alucinante cómo esas historias no se cuentan. Por ejemplo, esta historia regulatoria, vamos a llamarla así, de los cambios legislativos en estos asuntos, o de los cambios de normativa en este asunto, y lo que hizo Basombrío, no se cuenta. O sea, lo cuentas tú, lo sabemos quienes más o menos nos enteramos en ese momento de algo. Pero los periódicos lo encubren. Tiene que haber un libro de eso. Claro. Porque ese sistema que funcionaba, que ya no funciona, y ese lobby, esa intriga interna para que cayéramos en esa situación. Es que con eso cerré las increíble. Divinco. Limité las Divinco y fortalecí la Diviac. Te junto. Y pasé la plata de gastos reservados aquí. Hay declaraciones muy interesantes de policías acerca de cómo se hacía la liquidación de los gastos en Diviac. Todavía esa historia no se ha contado. Ahora cuando porque hay poliladrones, así como hablan de abogángsters. Claro. Yo, después de todo esto, la siguiente pregunta que tengo por caída libre, digamos, es ¿qué hay que hacer? Es otro programa más, pero si tú tuvieras que elegir 3, 4 cosas, reformas, cambios en el sistema de justicia así como está, ¿cuáles son? Sí, la reforma de la justicia en un país no tomada. No es instantánea. O sea, yo no tengo un sobre, lo echo en el agua y ya estás listo, tienes justicia para todos. Eso es un proceso que tiene que comenzar, uno, por incrementar el número de jueces supremos y de fiscales supremos. O sea, tengo que aguar la sopa, porque el pensamiento de grupo está prevaleciendo ahí. ¿Okay? Tengo jueces que hacen acuerdos plenarios dando análisis políticos de la norma. ¿Qué es un análisis político? Las consecuencias de esta ley pueden ser desastrosas. Acuerdo plenario sobre extinción de dominio. ¿Qué hace un juez diciendo eso? ¿Qué es eso? Eso es juicio de conveniencia. ¿Es conveniente o es inconveniente la norma? Eso es un juicio político, eso no es un juicio jurídico. Tengo jueces, como la señora Tello, diciéndole al presidente de la República: expreso mi preocupación porque nos vamos a retirar de la Corte Interamericana. Oiga, señor, ¿usted ha leído la Constitución? Porque si usted hubiera leído la Constitución, se enteraría de que quien dirige la política exterior es el presidente de la República. Sí, si puedes entrar, no el presidente del Poder Judicial. Claro, si puedes entrar, puedes salir, ya está. Pero además, si usted supiera algo más y revisase los derechos fundamentales, se percataría de que los funcionarios públicos, cuando hablan como funcionarios públicos, no tienen derechos fundamentales. Derechos fundamentales tenemos nosotros, las personas, frente al poder estatal. Porque si le damos derechos, además de poder, pues estamos totalmente indefensos. Claro. Él está sirviendo, tiene un puesto de servicio. Entonces la señora está ahí, cuando habla, no puede, es que yo tengo mi libertad de opinión. No, cuando tenga su libertad de opinión, quítese la medallita, váyase a la calle y discuta conmigo de igual a igual. Además, tú mencionaste en un momento esto de una mayor cantidad de jueces y fiscales supremos nombrados, no suplentes. Titulares, pues exacto. En este momento la Corte Suprema funciona con 47 jueces supremos, de los cuales solo 18 son titulares. Entonces, mínimo 45. La ley dice que son 20. Hay que subir a 45 el número de jueces supremos. La ley dice que son 6 los
fiscales supremos, tienen que subir a 11, si se puede a 13, para que hagamos concursos y entre gente que tenga la cabeza limpia de toda esta basura ideológica que les han metido durante los últimos, del 92, 93 hasta acá, 30 años. Y además hay un tema de eficiencia de costo-beneficio básico, porque calculo que eso igual va a reducir la carga judicial y del sistema, ¿no? Luego tengo que cambiar las normas para fortalecer la jurisprudencia obligatoria. Ok. O sea, ¿por qué en Estados Unidos hay medios problemas si no suben tantos casos, aunque sí suben? Porque la Corte va tirando precedentes. Exacto. ¿No? Entonces ya tú sabes lo que va a pasar si subes a la Corte. Claro. Entonces, a menos que vengas pues con una nueva interpretación que permita un avance jurisprudencial, que eso no hay que negarlo, la jurisprudencia tiene que evolucionar como la ley. Pero bueno, eso significa prepararlos bien y romper una tara que tiene nuestro sistema de justicia, históricamente de la que hablaba Javier Vallerriestra y que originó la creación del Tribunal Constitucional, y es que nuestro Poder Judicial jamás ha adherido a la Constitución de la defensa de los derechos. Entonces, eso tiene que romperse. Necesitamos jueces que tengan una clara vocación democrática y credenciales democráticas. Son como obispos a veces, ¿no? O sea, el obispo, con el perdón de los obispos, tiene una afiliación papal, sí, pero son autónomos también en su jurisdicción. Así es. Entonces yo a veces veo que los jueces terminan siendo medio como señores feudales, ¿no? Por eso tiene que corregirse. Y lo otro... Esa jurisprudencia obligatoria, los llaman. Esa jurisprudencia obligatoria que esté más o menos acorde con los estándares internacionales, ¿no? O sea, con las cosas se resuelven. Los problemas que se suscitan acá son los mismos problemas que se suscitan en todos los lugares del mundo. O sea, acá no hay pleitos extraños. Son seres humanos. Ok. Luego, con esto, comienzo a percolar hacia los juzgados superiores. Y luego hacia los juzgados especializados. Lo mismo, fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales. Y abajo, jueces de paz letrados y jueces de paz no letrados. Tiempo mínimo 15 años. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, en el proceso penal? Tengo que tomar a los antiguos jueces de instructores y decirles muchas gracias. Le doy hasta una pensión. 50% de su sueldo lo tiene usted ya como pensión, pero vete, sí. Y tengo que traer jueces que sean formados no por la Academia de la Magistratura, que tiene que ser replanteada completamente, porque ahí casi todos los profesores son del cuento, para que los forme el Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque un juez de investigación preparatoria no es un juez penal. El juez de investigación preparatoria es un juez constitucional inserto en el proceso penal para proteger tus derechos, los míos y los de todos que podemos ser procesados en algún momento. Claro. Entonces, ese cambio toma tiempo. No hay forma, pero si puedo dar unas muestras, si tengo una mejor Corte Suprema y tengo una mejor Junta de Fiscales Supremos. Eso sí cambia. Se siente el cambio. Porque además abajo hay una tendencia a la alineación. Sí. Yo me alineo. Hay un alineamiento ahí. Yo me voy a alinear. Junta Nacional de Justicia. Yo creo que, en mi opinión, hay que regresar al modelo de la Carta del 79. La Junta Nacional de Justicia prepara una terna y se la manda al Congreso de la República. Interesante. Y el Congreso de la República elige. ¿No crees que es una entidad que tiene demasiado poder? ¿Quién? La Junta Nacional de Justicia. No, es que le quitarías el poder si la designación ya no es suya. Hoy día, ¿cómo funciona la designación de los magistrados? Ellos hacen el concurso, es un concurso de méritos, donde yo creo que hay que cambiarlo porque es un concurso de cartulinas. Claro. O sea, yo fui y me compré más cursos. Acá están mis cartulinas. Y presentan obras. No, a mí no me presentes que has publicado un libro en la editorial Coquito. No, a mí enséñame el control por pares de tu libro. O sea, ¿quién dice que tu libro vale la pena? Porque que me hagas una tesis, me presentes, la mandaste empastada, porque en Zángaro hay muy buenas editoriales. No, es verdad, claro. te hacen un libro. Después tengo una edición de 500 libros que los vas a dejar botados ahí, pero que te permiten decir, he publicado un libro. Claro. Y hay otra cosa, hay una responsabilidad de las universidades, José Ignacio, y es que los dueños de las universidades y los dirigentes de las universidades, ¿no? Los rectores, los decanos, no son tontos y saben que manejan dinero y que pueden tener problemas. Entonces nos han llenado
las facultades de derecho de fiscales y jueces. Entonces les ha entregado la formación de los abogados A los que hoy día están en el a los que sistema. no ejercen la abogacía. Exacto. Y que además están en el sistema que está ideologizado Entonces, y corrompido. multiplicando, ¿no? Eso es algo muy importante que tampoco se sabe. Es decir, se sabe pero no se conoce, digamos, ¿no? Pero está bien, Junta Nacional de Justicia, ok. Luego, cuarto tema, porque has mencionado las reformas. ¿Cómo rompes esta relación extraña, rara, difícil entre policía y Ministerio Público? Investigación. No. A ver, el constituyente ha ¿Cómo sido piensas tú sabio. eso? El Ministerio Público ha creado un problema de la nada porque los caviares querían mantener el control de estas cosas para poder arrinconarte a ti, a mí, a todos. El artículo 159.4 de la Constitución dice efectivamente que el fiscal dirige la investigación del crimen desde su inicio. Dirige. Pero el artículo 166 de la Constitución dice que la policía investiga. Entonces yo tengo un cuerpo técnico de investigación. Y aquí hay una dirección técnico-jurídica. Usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y usted use lo mejor de sus capacidades para esclarecer el hecho. Entonces establezco un plan de trabajo de la investigación, que no hay. Entonces, tú lo que ves, te abren, que se tome la declaración de fulano, de mengano, de Perencejo. ¿Qué sentido tiene? No lo sabes. ¿No? Entonces, esa relación no es problemática, ha sido problematizada por la señora Espinosa, porque el 80% de casos, yo litigo, a mí no me van a contar cuentos, el 80% de los casos, José Ignacio, los coge el fiscal y se los pasa a la policía. No dirige nada. Porque no puede, no, sí lo dirige, pero, es más, dice, consígneme. Llega, a ver. Claro, pero no hay un plan, como tú dices. No, pues, no hay nada. Entonces, ¿qué lo hace la policía? Pero salen con el cuento, ¿por qué? Porque sienten que pierden poder. Y además porque como sienten que les han quitado la policía, entonces lo que tiene que haber es el poder del Ministerio Público para sujetar a la policía y conducirla donde ellos quieren que vaya, para tener otra vez sus colchaditos. Quieren un sistema acolchado. Totalmente, eso estoy totalmente por colchado, se convirtió en un mercenario de este sistema ideologizado. Ahora, ¿cómo va a acabar este tema concreto de Patricia Benavides con la Fiscalía? Bueno, ya la Junta Nacional de Justicia, he visto en los medios de comunicación hoy día y en las redes, ya le contestó, diciéndole, sobre tu observación 1, no tienes razón, sobre tu observación 2, no tienes razón, sobre tu observación 3, cumple o sea, no tiene ninguna suspensión, no tiene ninguna falta, tienes que reincorporarlo. Ya la Junta de Fiscales Supremos, yo lo advertí, o sea, la van a acompañar hasta el momento en que sientan el riesgo de que les quiten la medallita, porque si hay algo que estos, no sé si otros fiscales, porque hay fiscales dignos y hay jueces dignos, pero estos, más que a su madre, más que a sus hijos, más que a su pareja, quieren a su medallita. Porque sin esa medallita No vuelven tienen a ser poder. comunes mortales. Así es. Entonces, no van a poner en riesgo la medallita, el hecho cumple. Entonces, ella dejó en el acta, he planteado observaciones, perfecto, ya se absolvieron las observaciones. La van a dejar sola y le van a hacer la trampa de los si la señora persiste en esto, que yo espero que persista por el bien de la patria, será suspendida primero y luego destituida, porque nadie puede desobedecer la Junta Nacional de Justicia y quedar impune. De acuerdo. Así sencillo. Entonces la Junta de Fiscales Supremos va a Ya admitir. le dijeron, no, tú Entra. cumple. La competencia es tuya sola. Por si acaso, pues así, es competencia exclusiva de la fiscal de la Nación reincorporarla y le pedimos que cumpla. Interesante. Entonces ya se pegaron a la pared. ¿Estos son días? Vamos a ver cuánto más resiste. Están buscando una medida cautelar. Seguramente estarán esperando ordeñarla u ordoñarla. Increíble. Qué bestia, ¿no? Ahora, vamos al último tema de la conversación. Está buenísima. Te tengo que robar más tiempo, Humberto. Es el APRA. Tú eres un militante del Partido No, Aprista. yo soy un aprista ideológico. No eres militante. No. ¿Y cuál es tu Pero vínculo? pertenezco a la comunidad, ¿no? O sea, digamos, por decirlo en sencillo, yo estoy en la fe, pero no en la iglesia. Porque te vocean. No, sí, y yo les agradezco a mis compañeros. Nos reunimos Jorge y Mauricio lanzaron una iniciativa que yo saludo. Jorge
si las elecciones fueran concursos de méritos, Jorge debería ser el candidato elegido. Pero las elecciones no son concursos de méritos. Son unas competencias un poco más complejas, donde el encanto inclusive desplaza a la carrera y al programa. Y creo que ahí hay un problema. Yo admiro la carrera de Jorge y su capacidad de trabajo. Jorge termina pasada la 1 de la mañana y a las 5:30 de la mañana está trabajando de nuevo. O sea, es una máquina. Mis objeciones no tienen nada que ver con eso. Son objeciones meramente de conveniencia. Entonces nos reunimos con Jorge, con Jaime, con Javier y con Carla. Entonces dijimos, como que deberíamos tener más opciones, ¿no? Digo, tú, por ejemplo, Javier, que hiciste en el 2011, y tú, Carla, que eres un gran activo del partido y que traes contigo además como un valor adicional a tus cualidades, el recuerdo de tu padre, que para mí es el fantasma más vital en el país, ¿no? O sea, yo no es raro para mí encontrarme con alguien no aprista que me diga cómo se extraña a Alan, y los mismos que lo pifiaban y aclamaban su muerte. Pero bueno, así cambian las cosas en el Perú. Y entonces le dije, ¿qué tal si nos tomamos una foto y dijimos forjando una alternativa popular y provincial? Porque creo que hay un poco de eso. O sea, Carla y Javier podrían integrar para mí una plancha ganadora. A mí me gustaría incorporar a alguien del sur, del negro Vera Bayón, o Lucho Wilson, un extraordinario médico cusqueño, el negro Vera Bayón en Arequipa. Alguno de ellos debería estar en esa plancha. Algunos la foto los ha llevado a creer que cada uno de nosotros suponía un sitio en la plancha, porque éramos 3. Y ese es un error. Nosotros hemos hecho una convocatoria para forjar una alternativa popular y provinciana, que pasa primero por aglutinar y congregar personas y no por ponerse en un puesto. Para nosotros, el puesto en una plancha o el puesto en una lista parlamentaria no es lo importante. Porque eso se decidirá con quienes se congreguen en esta convocatoria que hemos hecho. Para nosotros lo importante es primero generar el ímpetu, que creo que ha sido bien recibido por la sociedad peruana, ¿no? Por lo menos la sociedad política peruana, y segundo, estructurar una propuesta y ver quiénes pueden encarnar esta propuesta. Si a mí me preguntan, yo creo que Javier y Carla lo pueden hacer muy bien, ¿no? Entonces va a haber una lista compitiendo con la lista de... Pero tiene que haber, esa es la democracia, Jorge, ¿no? De acuerdo. Esa es la democracia. Además está también Enrique Valderrama terciando en la competencia, que es un joven de 30 y tantos años. ¿Enrique tendría otra propuesta distinta? Creo que tiene una propuesta. Yo voy a tratar de ver si se puede lograr una aproximación. Creo que es importante esta aproximación, y una vez que esto se logre, si cuaja, conversar con Mauricio y con Jorge, que son hermanos nuestros, para decirles qué pasa si hacemos una cosa que no sea una contienda en el que gana toma todo. Interesante. No, nunca hemos permitido en el APRA que el sistema sea el que gana toma todo. Sí, siempre han habido... O sea, si alguien ganaba la Secretaría de Organización, el que perdió iba a la Subsecretaría de Organización. O sea, era una práctica que allá en la Torre tenía para que nadie rompiera. Además es sabido que siempre han habido saludablemente varias facciones y grupos, digamos, dentro del partido, que está muy bien, ¿no? Hay simpatías más que facciones, pues ninguno tiene un pensamiento orgánico distinto del pensamiento del partido. Hay, digamos, simpatías personales, ¿no? ¿No es un riesgo que el APRA vaya solo? No. Yo creo que más bien es o sea, el APRA puede lograr algo que para mí es lo que la gente está esperando. Es la garantía del que sabe, pero la novedad de otros rostros. Porque yo sí tengo claro que por lo menos he visto unas encuestas que me han parecido, unas encuestas cualitativas, no cuantitativas, unos estudios cualitativos, que nos dicen que el 60%
del país no quiere una cara conocida. Estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. Creo que es cruel, ¿no? Puede ser hasta injusto, pero son los hechos. Es lo que hay. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A mí Bueno, me gustaría- es una buena síntesis, digamos, la garantía de quien sabe. y la rodeada garantía de las que caras sabe nuevas. con un nuevo rostro. El Perú nos está pidiendo nuevos rostros Ujú. que deben ir acompañados de los antiguos. O sea, no se trata de, y hoy día te doy tu cédula de jubilación, Jorge Mauricio tiene su cédula de jubilación. ¿Por qué? La política no funciona así. Pero creo que desde mi punto de vista, ellos contribuirían más en otro lugar, pero la decisión es del pueblo aprista. Tú te ves igual probablemente en una plancha, o sea, no lo has No. rechazado, no te ves. No, o sea, yo no tengo ni, digamos, la intención no es ponerme en una plancha. Mi intención es absolutamente orgánica. O sea, vamos a darle forma a algo que es lo que está, desde mi punto de vista y desde los estudios cualitativos que he podido revisar, que es lo que está pidiendo el país. El país está cansado. Que tenemos que hablarle a la clase media, tenemos que decirle al hombre de la clase media que se ha vuelto pobre en este tiempo por las torpezas de Pedro Pablo, de Martín Vizcarra y toda esa gente, de Ollantumala, de Pedro Castillo. Hay que decirle, tú vas a regresar a la clase media. Tú no vas a perder tu casa. No te van a ejecutar el departamento que compraste, la hipoteca que tomaste. Vamos a generar mecanismos para que en el Perú se vuelva a confiar. Creo que, por ejemplo, esto es muy discutido en el partido, cuando me miran me dicen este día se afiebró. Creo que hay que llevar al país a subir por lo menos 25 posiciones en el Doing Business. O sea, el Perú tiene que convertirse nuevamente en un centro de captación de la inversión nacional y extranjera. Para eso necesitamos un gran sistema de justicia. El modelo Milei. No, porque en el Perú no hay que hacer las reformas ya están hechas. Nosotros tenemos que ir más al fondo, tenemos que desregular. A la gente hay que dejarla trabajar. El peruano quiere trabajar, el peruano quiere que lo esté fastidiando. O sea, no puede ser que para hacer una hidroeléctrica yo tenga que pasar 268 autorizaciones, me lo contó Mile Cassis, el ex CEO de Luz del Sur. Claro. 268 autorizaciones, mientras termino eso, yo ya, o sea, ya se secó el río. Pero eso es lo que está haciendo Milei, de regular. Está bien, pero digamos, eso se hizo acá. Las regulaciones, la ultrarregulación ha venido en el periodo que va del 11 para acá. Entonces, vamos a desregular. Vamos a facilitar la creación de empleo, porque la inversión es creación de empleo. Tenemos que hacer una reforma educativa. Una reforma educativa que tiene que tener una óptica totalmente distinta, José Ignacio. Si uno mira, una de las cosas peligrosas que provocó la posmodernidad es el giro del eje de creación de conocimiento que se ha mudado de Occidente a Oriente. Hoy, y esto lo muestran las estadísticas, el mercado de citas bibliográficas científicas para las universidades de Occidente ha caído 30%. Y ese mismo mercado para las universidades de Oriente, particularmente las chinas y las indias, han subido 40%. ¿Qué quiere decir? Que la creación de conocimiento se está pasando para allá. ¿Cómo lo hicieron? Pregunta. Mandaron pléyades de personas A Estados Unidos y Europa. a Estados Unidos y Europa como Prometeo a robar el fuego. Y ahora tienen el fuego. Ya, yo creo que el Perú puede hacer eso. Nosotros tenemos que comprometernos en un programa que nos coloque en los próximos 10 años 200.000 peruanos en los centros de mayor avance tecnológico del mundo. Y tenemos que crear un gran gimnasio, copiando la modelo que ha hecho Huawei, de ingeniería, ciencia, matemática y tecnología. Para que esta gente trabaje, el Perú tiene que entender una cosa: la minería es una gran riqueza que se agota. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la verdadera riqueza del Perú no está en el subsuelo, camina sobre su suelo. Y a esa riqueza la tenemos que desarrollar, tenemos que proteger a la madre niño. O sea, el binomio madre-niño tiene que ser protegido. ¿Por qué? Porque desde el embarazo hasta los 5 años se forma el cerebro. Si yo no alimento a ese niño, lo voy a condenar a un déficit cognitivo. Y puede que termine como el presidente tratando de dar un golpe de Estado al mediodía de un 7 de diciembre. Por déficit cognitivo. Por déficit cognitivo. Ahora, discúlpame que insisto, Berto, pero si esta aglomeración, si esta aglutinación, si este grupo de LAPRA que
decide formar una nueva lista, te pidiera, Humberto, queremos que tú estés en la plancha presidencial, ¿aceptarías o no? Yo, si eso ocurre, tampoco voy a hacer hacerme como se dice en corriente, no va a ser el estrecho. De acuerdo. Pero ese no es el pie. No es tu intención, pero podría ser. No, digo que no es el pie forzado. De acuerdo. O sea, la idea que tenemos Carla, Javier y yo es hacer una convocatoria amplia, sin pie forzado, sin que nadie sea, y creo que eso nos marca una diferencia con lo que hemos visto en el Hall de los Pasos Perdidos. Claro que sí. ¿No? De acá estamos nosotros. Entonces, para nosotros más importante es cómo vamos a ver el futuro. El Perú tiene que alcanzar el futuro. O sea, y alcanzar el futuro, repito, está en este gran proyecto de hacer que los chicos vengan acá y aquí desarrollen. Y tenemos que hacer espacios privilegiados tributariamente y conectivamente para la creación de tecnología. O sea, si nosotros no nos damos cuenta de que es inútil tratar de recorrer todo el trayecto desde la pesca, la caza y la recolección hasta la economía tecnológica, sino que tenemos que tomar un shortcut, tenemos que tomar un atajo, estamos perdidos. No vamos a alcanzar. Vamos a ser vasallos de los nuevos amos del mundo. Y creo que podemos ser creadores de un nuevo mundo. Ojalá que estos debates técnicos de fondo se den en estas elecciones, en la campaña electoral. Estoy muy de acuerdo además, y lo digo con toda sinceridad, porque este es un podcast personal además, uno puede decir lo que quiere, que está muy bien que hagan su lista alternativa, porque estoy absolutamente de acuerdo con que el APRA tiene que mantenerse, pero es necesaria una renovación en los rostros con las mismas ideas y con la experiencia. Y sobre el sistema de justicia ya vas a ver el resultado, pero nos hemos metido en una conversa. No, pero sobre el sistema de justicia ojalá que te dejo un solo pedido, ¿no? O sea, ya que termino de aburrirlos. Y es, hagamos presión. Estamos a tiempo. Este Congreso y la señora Boluarte pueden iniciar la reforma. No la van a terminar, pero pueden iniciarla. El kick-off lo pueden dar ellos. Pero solo lo van a dar si nosotros, y yo invito a los que ven el podcast, entramos al portal del Congreso, vemos el correo electrónico de los congresistas y les decimos, oiga, estoy esperando la ley de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Hasta cuándo? Que está ya... Cuando los buzones de los correos de los congresistas se llenen, como funciona en los sistemas democráticos norteamericanos, por ejemplo, van a ver cómo esa ley va a salir. ¿Esas leyes están en debate, dictamen? Nada. No. Entonces, pero tenemos que impulsarlo. Tenemos que impulsarlo. Hay proyectos de ley, digamos, o hay... Sí, hay algunos proyectos de ley, pero pueden mejorarse. De acuerdo. ¿No? Excelente. Listo, muchas gracias Humberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros en el lado B. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.